Mi nombre es Carlos González, expediente HPS 232000332V y les presento la unidad 1 de orientación vocacional. Pues elegir una carrera o un oficio o simplemente decidir hacia dónde dirigir nuestro futuro es una de las decisiones más trascendentales de la vida de cualquier persona. Pero esta decisión tan personal y compleja no siempre ha sido un proceso guiado o reflexivo. La orientación vocacional y profesional, tal como la conocemos hoy, es el resultado de siglos de evolución del pensamiento humano. No es solo una charla con un psicólogo o un test de intereses. Es un proceso de acompañamiento continuo que busca ayudar a las personas a gestionar la incertidumbre, desarrollar su potencial y construir un proyecto de vida. En esta presentación haremos un recorrido por la historia de esta disciplina, dividiéndola en tres grandes etapas: el periodo precientífico, el científico e institucionalizado y el periodo del siglo XXI. Veremos cómo pasamos de las reflexiones filosóficas a la psicometría y de ahí al diseño de vida digital y crítico que necesitamos hoy. Nuestra historia comienza mucho antes de que existieran los test psicológicos. En la antigüedad clásica encontramos las primeras semillas de la orientación en la filosofía. Por un lado, Sócrates nos dejó su famosa máxima: conócete a ti mismo. Esta frase es el pilar del autoanálisis en la orientación actual. Para elegir bien, primero debemos conocernos. Por otro lado, su discípulo, Platón, en su obra La República, fue más allá y propuso que cada ciudadano debía ser asignado a una función social. Esta debía ser específica según sus aptitudes naturales. Era una visión temprana de la selección vocacional basada en las capacidades individuales. Avanzando a la Edad Media, aunque la elección profesional estaba determinada por la clase social, figuras como Carlomagno promovieron la selección de los más capacitados para la administración pública. Mientras tanto, Santo Tomás de Aquino reflexionó sobre la importancia de desarrollar las potencialidades humanas, una idea que resuena con el enfoque de desarrollo personal actual. Sin embargo, el verdadero punto de inflexión llega en el Renacimiento, especialmente con dos autores españoles fundamentales. En 1468, Rodrigo Sánchez de Arévalo escribe sobre orientación profesional, pero es en 1575 cuando Juan Huarte de San Juan publica su obra Examen de Ingenios para las Ciencias. Huarte es considerado el precursor directo de la orientación basada en rasgos. Defendía que cada persona nace con un ingenio o temperamento particular que la capacita naturalmente para una ciencia o profesión específica. Esta etapa sentó las bases. La orientación dejó de ser un destino impuesto y comenzó a ser una cuestión de naturaleza y autoconocimiento. El siglo XX es el momento de mayor ebullición para la orientación. Impulsada por la revolución industrial, la necesidad de organizar la mano de obra y el auge de la psicometría, la orientación se convierte en una ciencia formal e institucionalizada. El primer hito clave ocurre en el 1907, cuando Jesse Davis introduce el primer programa sistemático de orientación académica y moral en el currículo escolar de Michigan, en Estados Unidos. Fue el primero en integrar la orientación directamente en las aulas. Pero el nombre más importante de esta etapa, y probablemente de toda la historia, es el de Frank Parsons. En 1908 funda la Vocation Bureau de Boston y en su obra póstuma Choosing a Vocation de 1909 sistematiza el modelo de los tres pasos. Primero, autoanálisis profundo. Segundo, conocimiento detallado del mundo laboral. Y tercero, un razonamiento que establece la relación entre ambos. Por esto, Parsons es reconocido como el padre de la orientación vocacional. Años después, en 1932, John Brewer defiende una visión unificada, planteando que la orientación y la educación son un mismo proceso. Según él, las escuelas no solo deben instruir, sino preparar a los alumnos para todos los ámbitos de la vida. En las décadas de 1950 a 1970 aparecen dos teorías que aún son fundamentales hoy en día. John Holland desarrolla su famosa teoría tipológica, el conocido hexágono Riasek, que clasifica las personalidades en 6 tipos: realista, investigador, artístico, social, emprendedor y convencional. La idea es que las personas se sienten más satisfechas cuando trabajan en entornos que coinciden con su tipo de personalidad. Por otro lado, Donald Super propone la teoría del desarrollo vocacional, rompiendo con la idea de que la vocación se elige solo una vez en la juventud. Super
nos dice que la orientación es un proceso que acompaña al individuo durante todo el ciclo vital, pasando por etapas como el crecimiento, la exploración, el establecimiento y el declive. Durante esta etapa también se consolidan dos grandes metodologías de intervención. En 1965, Williamson define la modalidad actuarial, un enfoque diagnóstico y prescriptivo que consta de 4 momentos: entrevista inicial, aplicación de test, análisis del mercado laboral y devolución con un consejo. Es el modelo clásico del orientador como experto que diagnostica y receta. Pero en 1971, el psicólogo argentino Bohoslavsky propone la modalidad clínica, un enfoque radicalmente diferente. Aquí el orientador no es un experto que da respuestas, sino un facilitador que ayuda al sujeto a reflexionar. Consta de 3 momentos. Primero, apertura para diagnosticar el conflicto emocional, luego el desarrollo para la autoinvestigación profunda y por último el cierre, donde el joven asume responsablemente su proyecto de vida. Entramos en el siglo XXI, un escenario marcado por la globalización, la tecnología y la incertidumbre laboral. La orientación ya no es un evento puntual, sino un derecho ciudadano permanente. Entre los años 2000 y 2010, organismos globales como el OCDE y la Unión Europea determinan que la orientación debe extenderse a lo largo de toda la vida, desde la infancia hasta la adultez, incluyendo la reconversión profesional y la jubilación. La orientación se convierte en una herramienta de justicia social. El cambio de paradigma más importante lo protagoniza Mark Savikas, quien entre 2009 y 2012 desarrolla el enfoque del Life Design, donde nos dice que ya no se trata de encontrar una profesión única y predeterminada. La persona debe aprender a diseñar activamente su propia biografía. Su teoría de la construcción de la carrera se desarrolla en 4 momentos. Primero, la construcción narrativa, donde el sujeto explora su historia de vida. Segundo, la deconstrucción crítica para cuestionar los mandatos rígidos. Tercero, la reconstrucción de un nuevo proyecto. Y el cuarto, el codiseño de la acción, es decir, llevar el plan a la práctica de manera flexible y adaptativa. En esa misma línea, Jim Bright aporta en 2012 su teoría del caos, donde plantea que la orientación debe preparar a las personas para gestionar la complejidad y la incertidumbre de un mercado laboral que cambia constantemente. En América Latina, autores como Sergio Rascovan en 2016 proponen un enfoque crítico complejo, concibiendo la orientación como una práctica social transdisciplinaria que permite al sujeto posicionarse críticamente frente a sus opciones. Por su parte, Tristram Hulli, entre 2022 y 2025, desarrolla una perspectiva crítica de la carrera, ayudando a las personas a analizar las fuerzas económicas y estructurales que moldean sus vidas. En la actualidad, el concepto de orientación se define como un proceso global, digital y permanente. Se incorpora la inteligencia artificial, las plataformas virtuales y se desarrollan las habilidades blandas, como resiliencia, adaptabilidad y pensamiento crítico. Ya no se busca una elección única, sino la capacidad de gestionar cambios y transiciones a lo largo de toda la vida.